estamos por Multiversos, por todas las plataformas de TV1, nos ven en todo el país a través de cable, operadores y, quiere decir, a través de redes sociales. Vamos a pasar a desarrollar el tema central de nuestro programa. Vamos a hablar de deporte universitario, del apoyo desde el mundo de la psicología, y quiere decir, de la práctica diaria y así. Vamos a comenzar con las damas, ¿qué les parece? Está Josefa Sea, central del vóley acá en la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, todo bien, muy bien. Pasemos con Oscar Herrera, vicedecano de la Facultad de Educación de acá, de la Universidad de Concepción. ¿Cómo va? Muy bien, aquí estamos. Un viejo conocido. Sí, siempre en el deporte. Sí, lo tuve la suerte de reportear en el ámbito del fútbol. Exactamente. Por ahí. Javier Guzmán, psicólogo deportivo, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muy gracias por estar con nosotros. Hay varios temas de discusión que decir del deporte universitario. Yo no sé si se coinciden, pero se generó un boom bien importante a nivel local, y que decir de lo que pasó en la zona centro-sur, en la región del Biobío, en la provincia de Biobío, con la visita del voleibol acá, con la gira que nos transmitimos a través del canal en particular. ¿Cómo ven estos fenómenos en particular, que son estos fenómenos de masa que crecen mucho a través de las redes sociales y que instalan nuevamente en el sitio donde debería estar y debe estar el deporte universitario? José, ¿cómo lo ves tú en particular? La verdad es bacán para nosotros los deportistas que cada vez más gente se interese en ver los deportes, participar. A pesar de que aumenta la competencia, también nos ayuda a nosotros a sentirnos más apoyados por nuestra misma universidad. Oye, ¿y qué te pareció en ese sentido el fenómeno que se produjo a partir de la gira del voleibol? Tuvimos un gimnasio Casa del Deporte absolutamente repleto, lo mismo en el Polideportivo de Los Ángeles, y se transforman ustedes de a poco en influencers, nos hacen llegar el deporte donde no llegan. ¿Cómo ves eso en ese sentido y los límites que hay que poner? Yo encuentro que no hay límites, yo encuentro que es muy bacán que haya más gente que se interese, aumenta la competencia, van a haber más partidos. Yo creo que eso va a hacer que el deporte en sí crezca más en Chile. Sí. Desde el punto de vista de las redes sociales, ¿cómo lo analizas tú? Porque a muchos que quizás no desconocíamos en detalle el nivel, los logros, hasta dónde llegan, y vemos este fenómeno de las redes sociales, de las entrevistas en vivo, claro, y así. ¿Cómo cuidar definitivamente que esto no cruce el límite y que se transforme en una invasión a la vida privada y cosas por el estilo, para rescatar lo que dice Josefa, que crea nueva competencia, que instala el deporte universitario donde está? O sea, en ese sentido igual las redes sociales tienen hartas virtudes, porque quizás acercan mucho más el deporte de lo que se hacía antes, que hay deportes que son mucho más masivos, por ejemplo el fútbol, que es fácil de poder encontrar en la televisión, por ejemplo. En cambio, hay otros deportes que son sumamente importantes, voleibol, básquetbol, y entre otros, no sé, poniendo ejemplos, deportes de otros lugares como pelota vasca, por ejemplo, que son deportes que también tenemos seleccionados nacionales acá y que no se ven. Las redes sociales te ayudan también a poder transmitir eso, que en realidad son valores deportivos, no generar solamente una visión importante de algún tipo de deporte, sino que todos crezcan. Y yo creo que para todos los deportistas y las deportistas que están en la universidad y que se esfuerzan día a día por entrenar y además estudiar, creo que las redes sociales son un aporte. Ahora, ¿dónde están los límites? Yo creo que eso también se tiene que ir educando desde chicos, porque hoy día creo que todos contamos con algo que cuando nosotros íbamos creciendo no existía, que eran las redes sociales, el Instagram, todo lo que se transmite en vivo, etcétera. Y hoy día yo creo que ese es un gran tema para poder trabajar desde la psicología deportiva en áreas formativas. Si uno va desde chiquitito también aprendiendo cuáles son esos límites, creo que cuando uno es más grande es más fácil poder guiarlo. Para mí, virtudes, pero sí hay que ponerle ojo más a esto de no entrar en las vidas privadas, creo que eso es importante. Oscar, desde el punto de vista de la evolución, precisamente tocando lo que dice nuestro psicólogo deportivo, ¿cuál ha sido la evolución que ha tenido el deporte universitario? Estamos a puertas de otro nuevo torneo en la Casa del Deporte. Sí. ¿Cuál es la evolución o cuántos puntos de inflexión marca usted? Bueno, yo conozco el deporte universitario hace montones de años. Claro, ha habido un progreso muy grande, sobre todo en lo que es la discusión de los deportistas y el deporte en general. Sin embargo, aparte de este fenómeno que se instala en la universidad, y no solamente en la universidad, a nivel nacional, tiene que ver mucho también qué hacemos después de toda esta exposición de lo deportivo, de estos límites que hay que poner, porque después viene la otra parte, que creo que es el fomento interno a los lugares donde llegamos.
Afortunadamente la universidad sí los tiene su selección universitaria, su rama deportiva, y le ha dado bastante apoyo a los deportistas destacados, y nacionales como también a nivel internacional. No se olviden que ahora anda un jugador nuestro en el Mundial de Rugby, ¿cierto?, que es de ingeniería civil, me parece que industrial. Sí, lo hemos destacado acá en el Claro, y además le han dado todo el apoyo, pero aparte de eso nosotros tenemos que tener la otra visión. ¿Qué hacemos después? ¿Dónde divulgamos el deporte? Por ejemplo, ir a una comuna a presentar esto deportivo que se hizo masivamente. Es importantísimo crear la cultura, ¿cierto?, instaurar este hábito deportivo, y que tiene que ser compartido por el estudiantado y también por la gente que se está formando. Yo creo que es fundamental tener esa formación integral y darle espacio a esta formación deportiva y la formación de la educación física para impactar en la formación de los niños y niñas del país. Además, en el último tiempo, usted tiene más experiencia que yo en el tema, se han ido incorporando profesionales que antes no eran parte de los staff, Sí. ya sea de los cuerpos técnicos del fútbol, es decir, los psicólogos deportivos, sociólogos, el área de la nutrición bien importante, Exacto. el área de la ayuda social, que también es importante para la familia, porque también hay un esfuerzo familiar bien importante, donde la universidad ahí marca en ese sentido una guía a seguir. Claro, esto es multifactorial, por lo tanto se empieza a buscar otro ámbito donde se puede mejorar. La integración a los staff de los psicólogos deportivos, la integración de los nutricionistas, integración de personas que tienen que ver con lo táctico y con lo social, desde el punto de vista de la inserción de las personas y de sus necesidades personales, es súper importante para lograr el mayor rendimiento y también el mejor desarrollo deportivo. Entonces hay que aprovecharlo, no solamente en esta divulgación, sino que en integrar a estas personas, ¿cierto?, a que puedan dar un beneficio al estudiante y no solamente al estudiante, al deportista en general. Y eso va a cambiar nuestros hábitos de vida y obviamente va a mejorar con todo lo que conlleva tener una vida saludable, una buena salud y obviamente un desarrollo motriz y de interacción social súper importante. Ligado a este tema, ¿cuán relevante se torna para ti precisamente lo que estamos conversando? Y lo otro, ¿de dónde vino la pasión por el voleibol, en particular? ¿Y dónde están tus referentes? Con respecto al fenómeno de las redes sociales, yo encuentro que es lo mismo que dice, que no puedo hablar. ¿Es complejo en ese sentido? Sí, ¿Tú tienes redes sociales? Sí, yo tengo redes sociales y sigo a hartos referentes. La mayoría de la gente, para mí un referente del equipo de Brasil, olímpico, me encanta Thaisa, Carolina, que son jugadoras olímpicas que han ganado y jugado muchas finales. Y también son centrales y para mí son referentes. Y yo me gustaría también ser referente para gente que no tiene tanto acceso a los deportes en general, como comunas más pequeñas en la región del Biobío. Es importante las clínicas deportivas que también se realizan, la selección lo hizo. Sí. Lo otro que nos llamaba harto la atención, y el profe nos va a ayudar bastante, era que los entrenamientos eran absolutamente abiertos. Podíamos entrevistar desde el punto de vista de la vereda periodística. Sí, claro. Y no estamos acostumbrados a esta entrevista y esta cercanía en particular. Claro. Ahí es bien importante cómo los equipos aprovechan los medios de comunicación para entregar un mensaje y que ese mensaje sea positivo. Sí, no, totalmente. Creo que es un poquito lo que conversábamos hace unos minutos. Son virtudes, las clínicas deportivas, todo, acercar el deporte a las personas. Es en efecto lo que hace que el deporte sea uno de los valores importantes en el desarrollo del ser humano. Creo que hay dos cosas para mí personalmente que creo son importantes, que es la educación y otro el deporte. Entonces, si van ambos de la mano, si hacemos clínicas, educamos a chicos y además en las universidades se les da mucho más énfasis ahora al deporte, finalmente son los principales y las principales beneficiados son los deportistas. Profesor, el área de la ansiedad, que yo creo que quizás se da mucho en el lograr alguna meta en particular. Ahí también es importante aterrizar, acompañar también a los estudiantes, a las estudiantes, para que esto no se genere y no terminen siendo ellas mismas o ellos mismos presas de sus propias metas, que a todo lugar hay que llegar a ellas. Sin duda, hay una frase que lo refleja súper importante. Dice que es educación con el deporte y educación para el deporte. O deporte para la educación, ¿cierto? O deporte con educación. Lo que significa aquí que esto tiene sus límites desde el punto de vista que la ansiedad no puede ser la frustración de un niño deportista al ver a un referente a lo mejor demasiado, ¿cierto?, inalcanzable.
Esto tiene etapas. Y esas son las etapas que yo digo que hay que promulgar en toda la gente cuando se interesa por un deporte o una actividad física. Que todo lo que está logrado ya, presentado en estas redes sociales, con deportistas destacados, como decía cierto de Bracito, es porque esa persona cumplió etapas desde lo infantil a lo profesional. Entonces eso significa que hay que ir con una planificación y con etapas que muchas veces han sido de fracaso, más que de triunfo. Principalmente, esa gente es la que llega a esos niveles, pero es súper importante manejar esos niveles de ansiedad y ahí están los educadores, los entrenadores, ¿cierto?, que tienen que saber que no todos los deportistas van a llegar a ser de primer nivel. ¿Cuánto del total de un 100% llega a la elite? Cuesta decir, pero yo creo que un 10%, 20%. ¿Dónde llegan más? Cuando la base de esta pirámide es más grande. Por eso que países como Argentina, Brasil, en donde en algunos deportes tienen una gran cantidad de competencia y de escuelas formadoras, sí tienen más posibilidad de que lleguen. Y competencias que sean de alta competición entre ellos. Nosotros lamentablemente en el país tenemos poca competencia, en Santiago bastante, pero en regiones muy pocas. Conversábamos hace poco que acá el equipo universitario se tiene que ir a medir a Santiago con equipos para tener un nivel más o menos, el rugby pasa lo mismo, y en otro deporte igual, salvo que no sean profesionales. Entonces cuesta eso, y por eso que hay que divulgarlo y que ojalá existan muchos clubes, mucha gente en los colegios que participa en el deporte universitario y escolar para tener esta competencia y una base grande para poder llegar a ese nivel. Pero para mí no es el fin máximo, para mí es que hagan una carrera deportiva. Eso es lo más importante. Y que no sea la carrera el éxito solamente deportivo. Llegar a la haciendo la carrera deportiva uno está garantizando una educación integral, un gran ser cultor de su deporte, de su salud, ¿cierto? Y de las habilidades sociales que son súper importantes en los deportes. Josefa, al partir en el voleibol, ¿cuál fue tu primera meta? Y hoy, ¿cuál es tu proyección? Mi primera meta era ser titular. Yo jugaba en la categoría sub-14 y era la banca de la banca de la banca. Jugaba los partidos más fáciles y entraba solo a hacer 2 puntos, a hacer cosas muy específicas. Y aún así me costaba mucho. Y ahora mi objetivo es llegar a la final del Nacional Universitario. Tú eres central. Sí, yo soy central. ¿Qué significa ser central para la gente que nos está viendo? Ser central significa llegar a bloquear todas las pelotas y estar siempre saltando a atacar. Una central no defiende, o sea, cambia por la líbero. Entonces cuando uno entra adelante, tiene que darlo todo y ser muy rápida y tratar de hacer todo lo que uno puede hacer. ¿Cuál es la rutina diaria a la hora de una práctica en particular? Y complementando el tema de cuán importante es la nutrición, el apoyo del mundo de la psicología, de los asistentes y servidores sociales, que también se tornan relevantes cuando uno quiere buscar alguna meta y necesita algún apoyo en ese sentido. De lo más importante es siempre dormir lo que más uno pueda, porque si no el día se vuelve muy largo. Yo que de repente tengo clase a las 8 de la mañana y de repente tengo que entrenar hasta las 9, si es que no dormí bien, mi día se vuelve muy largo y termino muy cansada. Y eso al final te termina agotando mucho a la larga. ¿Qué pasa con ese tiempo? El agotamiento físico y el agotamiento mental. Que todo vaya a la par para que quien se desarrolla no termine colapsando. Sí, es súper interesante, que bueno que lo plantees como uno de los elementos más importantes, poder dormir, descansar, porque es el momento obviamente donde nos recuperamos. También obviamente mantener una alimentación, como decían hace un ratito, ¿cierto? La inclusión de los nutricionistas y las nutricionistas es súper importante, y en nuestro mundo, el mundo de la psicología del deporte, para mí uno de los puntos más importantes es el autodiálogo. Es cómo los deportistas se van conversando en el día. Es súper relevante identificar cómo tus pensamientos igual inciden en tu desarrollo cerebral, incluso en tus conexiones neuronales generas hábitos de pensamiento, así como que tenemos hábitos conductuales, como lavarnos los dientes, igual tenemos hábitos de pensamiento, que son la primera forma en la cual tú piensas según lo que te va a pasar. Entonces, si uno adquiere hábitos saludables de pensamiento, que te permita planificar bien tu rutina, cumplir con esa rutina, celebrarte. Por ejemplo, uno dice, ya, pero si hoy te levantaste, celébrate que cumpliste tu horario, que armaste tu bolso el día anterior y que vas haciendo tu rutina constantemente. Eso favorece muchísimo el desarrollo de los deportistas, porque con quien más uno habla en el día es con uno mismo. Entonces, si tú generas un desarrollo de tu autodiálogo positivo, amable contigo, generas emociones placenteras también, y en función a ambas tú generas tus conductas.
Entonces creo que esa es como una de las rutinas más importantes que deberíamos tener en el desarrollo mental de cada persona en general, pero si lo llevamos al deporte, Sí, de cada se entiende. deportista. Y en los puntos negativos y positivos, ¿con qué se van encontrando el profesor en tu área en particular? Sí. ¿Con qué te vas encontrando cuando te toca ver un caso en particular o tratarlo? Yo creo que lo que mencionaste hace un rato atrás es uno de los elementos más comunes hoy día, que es la ansiedad. La verdad es que la ansiedad precompetitiva o la ansiedad, ya el mundo es un poco ansiógeno porque en la forma en la cual vivimos es muy acelerada, muy ágil. Entonces la ansiedad es un tema importante a trabajar. Y creo que eso es uno de los temas que más se ha visto recurrentemente en el último tiempo, trabajar ansiedad en los entrenamientos, incluso en las competencias y post-competencias durante el ciclo completo. El otro punto importante es poder congeniar los objetivos, porque parece que a veces los deportistas tienen un objetivo y los entrenadores otro, o el club tiene otro. Entonces cuando hay objetivos comunes, eso es mucho más fácil caminar hacia el norte, donde quizás todos quieran llegar. Mira, Entonces, vamos a ir esos son puntos escuchando, importantes. para Sí. complementar la entrevista, una visión en particular que habla de los cuidados a nivel cerebral, de salud mental en particular. Mire, escuchemos y después a ver qué le parece. La debatimos antes de irnos a la primera pausa acá en este multiverso. Escuchemos. El hipocampo. Al hacer ejercicio, nacen nuevas células cerebrales que funcionarán mejor que las células que llevan en tu hipocampo desde que naciste. Son más excitables, tienen mayor predisposición a incorporarse a los circuitos de la memoria que las células que llevan ahí toda tu vida y hacen que tu memoria funcione mejor. Creo que casi todo el mundo, si pregunto, ¿quieres tener mejor memoria a largo plazo? Por supuesto. Sí, la respuesta es sí. Es un asunto crítico. Es decir, te estoy diciendo que la actividad física regular puede hacer que tu memoria mejore, porque estimula el nacimiento de nuevas células cerebrales. Solo hay dos áreas del cerebro humano adulto donde pueden nacer nuevas células. Una es el hipocampo, donde el estímulo necesario es el ejercicio, y la otra es el bulbo olfatorio estimulado por la presencia de muchos olores. Ahí estábamos escuchando parte de lo que significa la estimulación, y lo amplío en este sentido, la estimulación en todos los sentidos. ¿Cómo lo ve usted, que ha trabajado con deportistas y sigue trabajando con deportistas de élite? ¿Con qué se va encontrando en el camino cuando se van desarrollando los y las profesionales? O las y los estudiantes. Sí, principalmente yo creo que una de las cosas que debe aprender el deportista siempre es autorregulación, ¿cierto? Que explicaba el profesor acá, en donde uno tiene que saber autocriticarse y saber también cuáles son los límites que tiene y cómo se prepara para la competencia y para el entrenamiento. O sea, una persona que no tenga hábitos para poder participar en un deporte, obviamente que va a tener muchas complicaciones y no va a estar desenfocado o desenfocada en lo que está haciendo. El foco del entrenamiento y el foco de la competencia es súper importante manejarlo. Y eso va a traer, ¿cierto?, que la estimulación que uno tenga sea la mejor. Cuando uno se enfrenta a una competencia, a un entrenamiento sin haberlo pensado, sin haberse preparado, obviamente que se crea un desajuste a nivel neuronal, obviamente, y de conexiones en donde la persona no le permite sacar lo mejor de sí desde el punto de vista físico, técnico o de alguna toma de decisiones, que es fundamental la toma de decisiones del deportista cuando se enfrenta a otros o a una competencia, porque tiene que tomar una decisión en una milésima de segundo, de manera que si no está enfocado o no tiene esta percepción de lo que está ocurriendo alrededor de él, no solamente de él, porque tiene compañeros y compañeras en los deportes de equipo sobre todo, que los objetivos no son los mismos a veces entre los deportistas, ni siquiera con el entrenador, ¿cierto?, o con algún asistente. Entonces es súper importante mantenerse alerta y eso es un hábito que se va construyendo a través de la práctica, del entrenamiento, de la exigencia que hace el entrenador o profesor, de ponerlo en situaciones de apremio desde el punto de vista físico, técnico, táctico, que tienen que resolver. Para mí eso es fundamental, que el deportista tenga la mayor cantidad de experiencia dentro de lo que está haciendo para poder resolver esa situación. Si no la tiene en el entrenamiento, si el entrenamiento va a ser un entrenamiento un poco más social, obviamente que no va a poder estar preparado para la competencia. Yo creo que todos saben, me imagino que José sabe que el entrenamiento es durísimo. Siempre el entrenamiento es duro, es de una exigencia máxima. Y si no estamos preparados para eso, obviamente que
que nos va a complicar. En ese mismo sentido, tomo lo que dice el profesor, ¿cómo trabajas en el día y a la hora de surgir una problemática de equipo, cómo viene, qué viene a la par para generar la solución? En los deportes de equipo es muy importante la comunicación, porque yo no sé lo que está pensando mi compañera y ella no sabe lo que estoy pensando yo. Entonces, comunicarse y plantearse un objetivo en común es muy importante para resolver problemas, para tener objetivos, para todo eso. Y ahí es cuando uno tiene que hacer reuniones de equipo, conversar, plantearse objetivos. No es llegar y entrenar. ¿Y ahora te resulta algo cercano de cuando te iniciaste a entenderlo hoy día, madurarlo y aplicarlo ¿No escuché qué? al trabajo en equipo? Ah. Antes lo sabías, lo conocías, sabías lo que significaba, pero hoy día aplicarlo es muy distinto porque estás en una selección que tiene una raíz histórica importante, una tradición en este sentido. Entonces, como que el peso es distinto. La verdad es que no mucho, porque yo llevo muchos años de deporte y lo he jugado en un alto rendimiento toda mi vida, entonces sigo en un alto rendimiento y el trabajo de equipo ha sido importante desde que uno empieza hasta ahora. Sigue siendo igual de importante y te lo van inculcando desde muy chica. Eso es muy importante. En los deportes colectivos e individuales pasa lo mismo. Nos encontramos con las mismas problemáticas o puntos positivos o muy distintos. Por ejemplo, en el tenis, Lo que no sé, pasa es por que- poner y citar un deporte como ejemplo. Sí, lo que pasa es que uno ahí le pone mucho énfasis al deportista, pero yo creo que todos los deportistas que trabajan en deportes individuales estarán de acuerdo conmigo en que tienen un gran equipo también detrás. Entonces, ya sea ciertos equipos interdisciplinarios o incluso los compañeros con los que tú entrenas, estos deportistas que trabajan en deportes individuales igual los consideran parte de sus equipos. Ahora, en efecto, cuando juegan, cuando compiten solos. Entonces, esa variable es distinta a la otra de los deportes colectivos que deben resolver los problemas en conjunto. En este caso, el deportista individual es quien debe resolver los problemas de manera individual, ¿cierto? Valga la redundancia, en su deporte. Pero ahí está la clave también de lo que plantea el profe hace un ratito, porque en teoría, ¿cierto? El entrenamiento es tu oportunidad de aprendizaje. Tú lo que desplantas o lo que desprendes ya sea de equipo o individual en el entrenamiento es lo que después uno debiera poder transferir al campeonato o al partido mismo. Por lo tanto, como seres humanos individuales, a cada uno pudieran llegar a pasarles situaciones similares. La forma de resolverlo va a ser distinto, porque en uno tienes equipo, tienes incluso la posibilidad a no tener tu mejor rendimiento y la persona de al lado puede tener su mejor rendimiento y te salva el partido, versus en un partido de tenis, por ejemplo, donde estás trabajando tú solo y necesitas ese autodiálogo quizás que conversábamos hace un ratito atrás para poder conversar contigo y salir y resolver esos problemas de manera autónoma. En definitiva, cuando uno llama trabajo solo, suena ingrato, pero en realidad es un trabajo autónomo. Es un trabajo autónomo que va desarrollando un ser humano como lo desarrollamos todos también en nuestra vida. ¿Y hay una pauta a seguir, el hecho de desconectarse un rato de donde estoy focalizado o no? ¿Cómo lo haces tú en particular? ¿O estás 100% las 24 horas del día, los 365 días del año, compenetrada obviamente tu carrera, y en el voleibol? ¿O hay ratos en que tú dices no? No, uno necesita un descanso mental y disfrutar. ¿Y ahí dónde están tus vías? Conversar. ¿Cuáles son tus vías en particular? Mi familia, mis amigos de la U, mi pololo. También disfruto harto con mis amigas del equipo cuando hacemos panoramas de nosotros, aparte del deporte, que hacemos pijamadas, nos juntamos a tomar un café, después de un partido vamos a comer algo. Esas son instancias que no están de la mano del deporte en sí, pero también nos ayudan a nosotras a ser más amigas, conocernos más en la cancha. Que te deben estar viendo a esta hora de la tarde. Profesor, lo mismo, ligado al mismo tema, la desconexión del deportista. Obviamente se entiende que el foco está puesto en X meta, pero cuán importante es salir un poco y tomar un nuevo aire. Sin duda que es importantísimo la creación de un equipo, como decía José. Es importante porque se va viviendo el día a día, casi todos los entrenamientos. Sin embargo, llega un momento que uno tiene que salir un poco hacia otra dimensión de su vida, a la vida familiar, a la vida personal, de estudio, que es súper importante también nutrirse de ello para volver con nuevos bríos, ¿cierto?, a este entrenamiento, porque si no viene una saturación. Y en todos los deportes, a los deportistas está muy pauteado, ¿cierto?, de cuándo se les da un día libre, que no vengan a entrenamiento,
que a veces el entrenador los ve demasiado tensos y para un entrenamiento y que se vayan todos, justamente para crear esta reacción, ¿cierto?, de que a veces es necesario ir a sus raíces personales y volver al entrenamiento. Es fundamental esto. Sin embargo, el deporte de alto rendimiento queda poco tiempo para eso. Y uno tiene que saber ocuparlo y disfrutarlo, ¿cierto?, lo mejor posible, porque son pocos los tiempos. Y uno está enfocado siempre en el entrenamiento diario, a veces en doble turno, triple turno, en los estudios y sigue la misma rutina, que es fundamental aceptarla y que no sea como estresante, porque cuando uno la toma como estresante, obviamente que la quiere dejar después, y que terminan algunos deportistas, cuando no los han guiado bien, hastiados de lo que hacen, porque toda la vida hicieron lo mismo y no pudieron hacer estos breaks, ¿cierto?, de poder relajarse y volver a sus raíces. Bueno, y tal como se recomienda, vamos a hacer un break, vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Sí. Vamos a hacer una pausa, pues seguimos con más Multiverso aquí por todas las pantallas de TVO. Porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria, que también fue aislada del estómago humano, pero que tiene la capacidad de impedir que la bacteria patógena se asiente en el estómago, se adhiera al estómago. La idea es que la persona que lo consuma llegue y tome su probiótico y este probiótico se adhiera al estómago, le forme como una protección. La esperanza nuestra y el deseo, y por lo cual muchos años trabajamos para desarrollar este probiótico, es que la persona que los consuma tengan la posibilidad de no tener esta infección. Es decir, al no tener esta infección, la estamos protegiendo de todas las enfermedades que se asocian a esta bacteria. Es un caso de éxito en que la investigación científica, que comienza en el 2003 con un proyecto FONDEF, puede traducirse finalmente en una investigación aplicada con una transferencia concreta que puede tener un alto impacto en la salud pública. Para la vicerrectoría, por otro lado, también representa un caso que muestra todo el apoyo sistemático a lo largo del tiempo, con todo el apoyo a través de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, la Unidad de Propiedad Intelectual, que finalmente produce la patente, y pues la Oficina de Transferencia, que permite finalmente generar los nexos para poder hacer el licenciamiento. Trabajo con la cepa U979C, que es la que tiene actividad contra el Helicobacter pylori, y que la cepa probiótica que se tiene en el comercio. Que es muy motivante porque se nota que el laboratorio tiene proyectos que se enfocan en desarrollar productos para que sean aplicados en la ciudadanía. Formar capital humano es muy importante. Tanto es así que nuestros estudiantes se sienten muy contentos en el laboratorio porque les damos todas las posibilidades, nos dedicamos. Para mí la formación de ellos y dedicarme a la docencia es parte de mi vida. Y si soy investigadora, soy científica, pero eso no lo podría dejar porque está en mi ADN, como decimos nosotros. Es impresionante porque tomar en cuenta que esto empezó con la profesora Apolinaria y que nosotros estemos tomando los frutos de su investigación y que además estemos aprendiendo junto con ella, es impresionante, la verdad. Volvemos acá a Multiversos, estamos hablando de deporte universitario, pero también de una mirada mucho más macro. Nos acompaña, ya están viendo, Óscar Herrera, vicedecano de la Facultad de Educación, toda una carrera ligada, que decir, al hockey, al rugby, al fútbol. Que decir, también Josefa Sea, central del voleibol de la Universidad de Concepción. Si no sabe lo que es central, revise, haga scroll hacia atrás, unos 30 minutos atrás, y se va a encontrar con lo que decía Josefa, también con Javier Guzmán, psicólogo deportivo. Vamos a las redes sociales, ya que estábamos hablando de las redes sociales, ¿qué les parece? Vamos a preguntarle al famoso ChatGPT, que ha crecido harto en el último tiempo, de los deportes universitarios que más favorecen el trabajo en equipo.
Vamos a preguntar y vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, usted me dice si va en la línea de lo que ustedes quizás sienten. Miren, vamos con el fútbol americano. Tenemos al baloncesto, al fútbol, el soccer, el remo, que tuvimos hace poquito un torneo acá en la laguna de San Pedro de la Paz, el rugby que usted lo mencionaba. ¿Coincide o no con la mirada que quizás tienen ustedes desde el punto de vista de la expertise que está obviamente de este lado? Quizás en el número 1 que está fútbol americano, claro, el chat está ambientado en Estados Unidos seguramente, entonces el deporte donde hace más deportistas hay en Estados Unidos es la universidad del fútbol americano. O sea, los equipos son de 60 jugadores. Entonces, obviamente que es mucho más amplio y seguramente acá en Latinoamérica seguramente debe ser el fútbol, el soccer, el deporte, digamos, de mayor popularidad. ¿Qué te parece? El remo me sorprendió. ¿El remo? Sí. Aquí tenemos una tradición en Laguna San Pedro de la Paz. Tenemos... Y Valdivia también. Y Valdivia en particular, familias que están dedicadas, también esfuerzo familiar. Interesante el remo porque últimamente igual me ha tocado trabajar en el sendir náutico, entonces hemos ido... ¿Cómo, perdón? ¿En Talcahuano? No, de San Pedro, de la Laguna de San Pedro. Entonces también como van a ser los Panamericanos ahí, se está haciendo un trabajo importante y estamos con alumnos en práctica trabajando en el sendir. Y yo también me he sorprendido mucho sobre el deporte, sobre el trabajo en equipo que se hace, porque desde los entrenamientos los chicos son amigos, son compañeros y después cuando compiten en los botes, ¿cierto? Van de a 4 juntos en el mismo momento, tienen que tener una coordinación tremenda. Así que sí, en ese sentido. ¿Otro deporte que aparece? Sí, adelante, Oscar. Quería aportarte algo del remo que le sorprende. La zona de Concepción y todo es indicado como un deporte estratégico del IND. Por lo tanto, hubo un polo que se desarrolló por la laguna y en Laja, que también ahí está el canotaje. Entonces, se ha generado esto acá en la zona con muy buena participación y muy inclusivo. O sea, ha llegado a todos los niveles y eso ha sido súper importante el desarrollo del remo. Aparece también nombrado el rugby. No sé si han seguido algunos de los partidos en particular del Mundial que se está viviendo, donde Chile ha marcado en ese sentido. Las redes sociales están presas de la selección chilena, rescatan cada momento. Que decir del primer partido, no sé si tuvieron la oportunidad de ver ese himno que se cantó. La gente era emoción absolutamente en ese estadio, me parece que era en Toulouse. ¿Cómo ven precisamente el fenómeno del rugby en particular? Lo mismo pasó con el voleibol y cómo va ganando adeptos y se va desmitificando esto que es un deporte de élite. ¿Cómo avanzar también en eso, profesor? Bueno, el rugby ha tenido la particularidad de que justamente al ser un deporte de élite, porque este fue introducido por los colegios británicos en el país, de manera que después se fue popularizando en la universidad y en distintos clubes, ha tenido un salto súper importante desde el punto de vista de su difusión. Lo que yo hablaba al comienzo en esto de propagar el deporte en todas partes. Se han creado escuelas de rugby en lugares súper vulnerables, donde se le ha dado la oportunidad a todos de jugar este deporte. Entonces, la selección que va por primera vez a un mundial, esta vez, ¿cierto?, con una planificación y organización súper importante, ha dado esta posibilidad de que toda la gente quiera jugar rugby y quiera participar del deporte. Y tienen que surgir más clubes. Hay pocos clubes en la zona y tiene que haber más gente capacitada para su desarrollo. ¿Por qué? Precisamente de eso, porque falta más capacitación, más profesionales ligadas al área. Sí, yo creo que falta más gente que se especialice en el área y aparte de eso que las federaciones, ahora que la federación tiene dinero como para poder aportar al desarrollo del rugby, de hecho han hecho una cancha artificial en Santiago, que no tenía Chile una cancha para entrenar, y los clubes ya han hecho otros clubes fuera en otras regiones. Concepción tiene sus clubes que son pocos, pero ya están haciendo sus canchas, algunas instituciones, de manera que ha sido importante este auge, así como años atrás, me acuerdo yo, fue el tenis, cuando estuvo el Chino Río, ¿se acuerdan que sí, el tenis fue algo... Claro, y apareció una cantidad de escuelas de tenis y jugadores de tenis importantes. Bueno, y así ha aprendido bastante porque es un deporte muy inclusivo. Yo creo que eso ha sido la tónica de este deporte. Juegan las damas también y con buenos resultados también. Entonces, hablando precisamente de la evolución, de cuando partiste en el voleibol, que ahí tú nos comentabas de que fue una profesora de una escuela en particular, sí, que te instó a... De la evolución, de cuando partiste al día de hoy, ¿te has encontrado que la masificación ha ido ganando? ¿Han aparecido mayores talentos o talentos que estaban de repente ocultos y que se están visibilizando? Cuando yo partí jugando vóley acá en Conce, habían solamente 2 clubes, la de Concepción y el Deportivo Alemán. Y ahora hay muchos más, está Club Bio Bio, ahora está Trecán que juega mucho más.
También Cabrero, que ha tenido harta participación. Huachipato, que antes yo nunca jugué mucho con ellos, pero ahora precisamente hay una liga de región que uno juega con todo el equipo de la región. Y hay muchos más equipos, muchos más equipos. Oye, hablemos ahora, ¿qué te parece? Crucemos la vereda, vamos a hablar del básquetbol en particular. Tenemos una representante premiada hace poquito, Bárbara Cousiño, y nos visitaron acá Jennifer Torres también, me imagino que ustedes la conocen. Vamos a escuchar parte de una entrevista que tuvimos precisamente con ella, cuando se generó todo este boom del voleibol y quisimos rescatar lo que se está haciendo a nivel del básquetbol. Escuchemos una breve declaración, nos visitó Jennifer, también estuvo acompañada con una, obviamente, compañera de equipo, para ir contextualizando parte de lo que estamos viendo acá en este Multiversos. Sí, o sea, igual estamos súper contentas, súper emocionadas porque somos un equipo súper joven. Yo creo que somos uno de los equipos más jóvenes ahora de la liga. Formamos un equipo completamente nuevo, o sea, 2 de las jugadoras, Paulina y yo, solamente éramos antiguas, por así decirlo, en el equipo, y todas las demás niñas son niñas. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 24 años. 24 años. Y Paulina tiene 22. Que queda uno que te acerca a los 50. Sí, o sea, tenemos jugadoras que tienen 18 años, 19 años. También tenemos, por ejemplo, a Bárbara, que viene siendo nuestra jugadora más experimentada del equipo, se le nota en la cancha. Seleccionada nacional junto con Yovi también. Y por otra parte tenemos jugadoras que tienen 16 años también, que vienen a entrenar con nosotras, 17 años. Entonces, estamos súper contentas de formar este nuevo equipo, de entregarle también la posibilidad a la universidad de hacer como un grupo que tiene muchos años más. Y se viene ahora el torneo al Final Four, que si bien era algo que nosotras siempre lo tuvimos en mente, teníamos claro de que también existía la posibilidad de que no llegáramos a esa instancia, porque éramos un equipo demasiado nuevo, con poca experiencia, pero yo creo que ha sido fruto de todo el esfuerzo que hemos hecho como equipo el que podamos hoy estar donde estamos. Bueno, yo también soy nueva, entonces a mí, para yo tomar la decisión de venir a este equipo fue como saber que éramos todas nuevas y que podíamos construir algo bueno, porque en otros equipos muchas veces se influye demasiado como la relación que tenemos entre jugadoras. Entonces, poder formar algo desde abajo y formar algo bueno, eso sí o sí se va a reflejar en la cancha. Y bueno, Cipriano siempre nos trata de transmitir, tener un buen, ¿cómo decirlo?, buen desempeño deportivo. Y trabajo en equipo. Siempre ha apelado él sí, a eso. Porque, no sé, podemos ser un buen equipo, pero si nos llevamos mal fuera de la cancha, como que no se unen bien esos factores. Bien, ahí teníamos otro referente, el básquetbol. Y hay un punto bien importante que lo veíamos fuera de cámara, y es que todos los torneos en particular universitarios son de entrada absolutamente gratuita. Eso también es relevante para la gente cuando se busca el acercamiento de los deportes, porque hablamos de referentes hoy, en el caso de Josefa, de referentes que van a pasar a la elite o ya están en la elite. Entonces es bien importante la cercanía que se genera con, por ejemplo, la primera infancia, las primeras generaciones que buscan en Josefa o en Bárbara o en Jennifer, que la vemos acá, referentes o guías. Sí, creo que el hecho de que sea abierto a la comunidad, el poder venir a ver deporte universitario, es un gran... en realidad es una invitación a todos y a todas de que podamos asistir a observar eso, porque incluso que sea un evento familiar, cosa que quizás se perdió un poco en el fútbol, que se pueda también tomar de eso y las demás personas y poder ir a ver deporte con sus familias, porque efectivamente es como lo que tú planteas ahí, desde chiquititos ir viendo deporte, cualquier deporte, va a ir fomentando que los chicos tengan una orientación más hacia la vida saludable. Josefa, ¿cómo manejas los entornos cuando estás en un estadio, un gimnasio que está lleno? O está tu familia, o tu amigo, o cercano. ¿Cómo se maneja el entorno y que eso no te afecte directamente en tu rendimiento deportivo? Primero que todo, igual es mucha experiencia y mantener la calma, respirar. Uno siempre en el vóley tiene que partir el punto sacando y ese momento de estoy la pelota y uno tiene su rutina, cómo calmarse, porque si no uno se desconcentra mucho. ¿Te pasa regularmente o logras concentrarte? ¿O es algo que siempre regularmente cuando juegas te saque del foco o no? ¿O logras concentrarte 100%? Más que el público es como el partido en sí. Yo no me desconcentra el público, pero me desconcentra en sí la situación del partido. Eso me cuesta más ponerme más concentrada, menos ansiosa. La ansiedad ahí juega un papel muy importante. Eso es lo más difícil, diría yo. Profesor, precisamente el manejo de los entornos, ¿cómo desde la universidad ir trabajándolo
para que no se transforme en una barrera. Sí, fíjate que es súper importante porque en el entrenamiento nunca se va a dar exactamente lo que pasa en un partido. Aunque uno lo quiera reproducir lo mejor posible, ¿cierto? No se va a dar lo mismo. Entonces, lo más importante es tener mayor confrontación deportiva. Mientras más partidos tengan, es mayor experiencia. Uno podría decir en un entrenamiento que hagan remache, que lancen al aro en básquetbol, que tiren al arco en fútbol, cualquier cosa. Eso lo van a hacer sin ningún problema. Lo que pasa cuando se pone esto a nivel de competencia, cambia. Entonces, mientras más posibilidades tengamos de competir, vamos a ir logrando, ¿cierto?, esta experiencia que nos permite tener este foco solamente concentrado en lo que tengo que hacer en el momento y que no nos afecte, porque sin duda que hay deportistas valiosísimos en el entrenamiento y que muchas veces a la hora de la competencia se desconcentra por alguna razón y que eso tiene que ser entrenado. Y ahí está el psicólogo deportivo, ¿cierto? Fíjate que en el rugby ahora se creó una nueva forma hay un encargado de destrezas mentales, que tiene que ver con la psicología, pero tiene que ver con cómo enfoco algunas cosas que tengo que manejar durante el partido ante un agobio, ante una cosa que está en desventaja con el adversario o con mis propios compañeros. Se ha llegado a esos niveles de especificidad para lograr estos niveles de respuesta positiva en una competencia. ¿Y esto debería seguir avanzando en que los equipos multidisciplinarios sean cada vez más grandes o que traten de abarcar la mayor cantidad de eventuales carencias, problemáticas, dificultades? Sí, yo creo que también tiene que ver con la especialización de los profesionales. Que los profesionales se vayan especializando cada vez más, incluso en deportes. Si aumenta la cantidad de deportistas, de profesionales, pueden haber incluso en el futuro psicólogos deportivos de fútbol, psicólogos deportivos de básquetbol, de rugby, porque cada deporte tiene sus variables psicológicas que son distintas. En esto que nos planteaba Josefa recién, en definitiva desde lo técnico implica que aprendas a ampliar o a estrechar tu atención. Y como nuestra atención está viva, es decir, nosotros podríamos desconcentrarnos por mirar algo de acá, etcétera, en todo momento se está moviendo, las personas tenemos la habilidad de poder educar nuestra atención, como para mantener la atención plena, que es un concepto que está quizás más en boga hoy en día a través de mindfulness, pero poder tener tu atención plena en el presente es un punto importante y para eso se entrena a través de comprender tu estilo atencional y poder modificarlo según la exigencia de lo que te va tocando. Entonces sí, en efecto es entrenable, es transferible a los partidos y yo creo que mientras más estudiemos y mejor comprendamos las particularidades de cada deporte, puede ser necesario que se aumente la cantidad de profesionales, pero más que la cantidad de profesionales, que los profesionales se especialicen más en los detalles, que eso es lo que marca finalmente la diferencia. Cada vez en el alto rendimiento el detalle es lo que marca entre la victoria o la derrota entre uno y otro. Vamos a practicar los detalles, ¿qué les parece? Les voy a invitar a un juego que habla precisamente de los detalles y de memorizar, que habla precisamente de identificar algunos pares en particular. Obviamente hay que buscar el par. Partamos por Josefa en particular. Nos identifica obviamente un número y el otro y a ver si acertamos. Si gana Josefa, pasajes listos a, no sé, ¿a qué lugar te gustaría visitar? Brasil. Brasil, ya, Brasil. Anotado. Ahora. José Jara, el productor periodístico actualmente, él los tiene garantizados. Ya, Josefa. El 2. El 2. Y el 8. Y el 8, ¿ves? ¡Ay! Profesor, vamos a ver. El 5 y el 10. ¡Oh! ¡Notable! Excelente, ¿eh? Notable. Poco. ¿Visto los pasajes para el profesor a Brasil también o no? No, a Francia. A Francia. A la final del Mundial. Ah, bien. Vamos con otro psicólogo deportivo. A ver. El 14. ¿14? Sí, 14. 14. Y el 7. Y el 7. ¡Ay! Josefa. El 11. Y el 8. Y el 8. Bien, 1-1. Me dice el director, me corrige, quien gane, pues sigue con los pasajes a Brasil y Francia. ¿Ah, sigo? Sí, seguimos, sí. El 13. 13. El 6. Y el 6. Mira. Bien, Josefa. 1, perfecto. Profesor. Me faltó una jugada mía. Me quedé, no seguí. Competitivo. Muy deportivo todo esto. Sí, el 2 y el 4. Ay.
El 7 y el 4. Bien. Vas tú nuevamente. El 12. 12. Y el... Oh, ese salió, era... Sí, 14. salió. A ver, 14. Bien, bien. Sigue director, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sigue Javier. Por el supuesto. 15. 15. El 1. El 1. Ay. ¿Quién viene ahora? La Josefa. Sí. Josefa. El 16 16. y el... Ay, ¿el 15? No sé, yo tengo muy paro. Bien. Bien, de memoria. Profesor Herrera. No, bueno, tiene que seguir ella. Ah, bien, vamos, sigue. Sí, Venga, sí. ¿no? Van a tirar El- la oreja y El 9, el 9. El 9. el 2. Y el 2. Ganó. Bien, Josefa. Ganó. Bueno, ganó la Josefa. Porque está entrenada, ya está ¿Los más pasajes entrenada. los entregamos ahora, director, o los entregamos al final del mes? Al final del mes. Al final del mes, ¿ya? Oye, sigamos complementando. Anto, gracias por participar de este divertimento. Lo importante también de salir un poquito de la conversación dura, por decirlo de alguna forma. ¿Qué le parece? Vamos escuchando las palabras en ese sentido de alguien que conoce harto del deporte, el básquetbol en particular. Hablamos de Cipriano Núñez, head coach de acá de la Universidad de Concepción. Que decir, hay un título que es histórico en este sentido. Y también, junto con Pato Briones, no sé, Roland Fritsch, son nombres propios del básquetbol chileno. Escuchemos una pequeña declaración que tuvimos una entrevista precisamente con Cipriano Núñez, head coach de acá de la Universidad de Concepción. Bueno, como en cualquier empresa, el tema del tiempo, si se ve como un proceso, como un crecimiento, nosotros vamos a tener la capacidad de transformar jugadores en mejores jugadores. Nosotros recibimos muchos jugadores jóvenes que están en vías de conseguir algo, sobre todo el tema de los estudiantes. Ellos llegan con 18 años, 19 años, pero con todavía déficit en algunas facetas del juego. Hay que terminar de construirlo. Y eso es lo que se hace, se trabaja serio con ellos, día a día, van creciendo sus minutos, van incorporándose al juego, de acuerdo a cómo lo hagan, van ganando más minutos y son parte de la rotación. En el caso de Sebastián Carrasco, un jugador joven que ha ido progresando constantemente y sigue y no tiene techo. Nosotros le hemos dado las armas para que él sea un buen base. Él ya venía bien, pero también hay que ayudarlo y sobre todo en el ámbito internacional donde hemos jugado, lo ha hecho crecer más. Ha tenido grandes espejos también. Hemos tenido, cuando él llegó, teníamos prácticamente de conductor a Diego Silva y después llegó Luzcando. O sea, ha tenido muy buenos referentes al lado suyo como para sacar lo mejor de ellos también y competir. Después de un Carlos Milano es distinto el proceso porque yo cuando llegué Carlos no jugaba muchos minutos, incluso no estaba en el plantel y lo incorporamos y yo me doy cuenta que Carlos es un jugador que también viene con algunas deficiencias en su momento, le potenciamos lo suyo, le hacemos crecer, le damos minutos y él responde, entonces no hay por qué no pueda jugar más minutos. Al contrario, se han transformado en dos finales, ha sido el MVP. La palabra de Cipriano Núñez, basquetbolista, head coach, todo un símbolo de la DIMAYOR, que usted, profesor, la conoce de cerca absolutamente. Formó parte de un equipo donde estaba el Popeye Ruiz, Roland Fritsch, Funke, Rosas. Sí. ¿Qué significa en ese sentido? Bueno, llevar esto a cuesta, ser parte de un equipo tan emblemático como el Lago de Conce, estaba Petrox en esa época. Sí. No, es importante la vida personal de uno y también un orgullo. Yo con Cipriano trabajé todos esos años también, me alegré mucho de su éxito ahora último y es justamente que él sigue manteniendo cierto esta planificación, lo que decía en la entrevista de que llegan chicos muy jóvenes y se les dan las condiciones en la universidad y los apoyos para que puedan seguir en su carrera deportiva. Y a medida que van pasando los años en este desarrollo van teniendo obviamente más minutos de juego, más experiencia, como decía José, que es importantísima para lograr ciertos torneos. Así que para mí es fundamental, siempre me reúno a veces con ellos, nos juntamos y recordamos esos momentos lindos de la DIMAYOR
que también fuimos 3 veces campeones nacionales. Y digamos que el canal en esa época transmitía todos Transmitía los los partidos, partidos, hacíamos exacto. giras Sí. regularmente con usted hacia Osorno, Talca, A la isla. Temuco. ¿No? Importante el trabajo ahí también, que nosotros como medio de comunicación también tenemos que desempeñar. Lo mismo, los factores de los referentes en este sentido vuelven a instalarse como un tema a abordar y a desarrollar, obviamente positivamente. Sí, por supuesto. O sea, siempre que trabajo con deportistas, una de las primeras preguntas las primeras sesiones que vamos teniendo, buscamos referentes. Buscamos quién es el deportista de tu área, cuál es tu referente, cuál es tu meta a alcanzar, ¿cierto? Porque en definitiva los referentes en general no solo son buenos en el deporte que hacen, sino que además tienen valores que hacen que los demás los encuentren referentes o los consideren referentes. Entonces, de esos valores también uno genera deportistas que no se enfocan solamente en ganar, que en definitiva es algo que quizás todos aquí queremos, pero la forma de buscar eso es distinto, incluye valores, incluye foco en el proceso y otras herramientas obviamente que son más importantes a veces que incluso ganar. Antes de terminar, vamos a estar revisando un Instagram en particular, que obviamente seguimos hablando del deporte, y me tomo del Instagram que vamos a revisar. Viene un torneo bien referente en este sentido, de voleibol, que viene ahí. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuáles son las expectativas? Vienen 14, 15 universidades a nivel nacional. Nos estamos preparando, entrenando, concentradas, planteándonos los mismos objetivos todos los mismos días, diciéndonos qué es lo que queremos y más que nada poniéndole ganas. ¿Qué ¿Qué día están entrenando y en qué hora? Entrenando. ¿Sí? ¿Practicando? Generalmente en una semana normal entramos de lunes a jueves, de 7 a 8 y media. Lo noto para que el productor sepa. ¿De 7 a? 8 y media. Casa al deporte, me imagino. Sí. Y ahora que se acerca la competencia, jugamos partidos los fines de semana, incluso entrenamos sábado y domingo. Harto trabajo. Óscar, Josefa, Javier, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta edición especial de Conéctate, hablando de deporte universitario, del voleibol, del básquetbol, de la psicología deportiva. Hay que decir de cuán importante se torna desde el mundo de la academia, de las universidades, y el apoyo que se debe hacer a los deportistas, a los estudiantes y las estudiantes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitar.